Hiram de da lam da 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 la 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 lam la la la. Shalom Aleichem, bienvenidos a todos, buena semana. Shavua Tov. Comenzamos esta semana entonces de la Parashá Be'alotcha, cuando eleves las velas, con nuestra clase semanal de la Rizal, y hoy vamos a explorar el tema de la relación entre Gesed y Geburah, amor y temor, cómo se lleva a la práctica. Quiero ponerse de acá y que todos pónganse de acá. Sin excepción, para el Refuah Shlema de Raíz del Badmina, que está en estado grave en Buenos Aires. El Kadosh Baruj Hu le manda Refuah Shlema Meshamayim, mira la selva por encima de la naturaleza. El Tzedaká salva de la muerte, grande la Tzedaká que trae la redención. L'chaim, l'chaim. Habíamos visto hasta ahora que dentro de Peniot Atik, dentro del Atik Yomim, que es el placer, está la emuná, la fe. La fe es el origen de todo. Pero luego, cuando va descendiendo, dentro de Keter, siempre estamos hablando, Gesed de Tanu, de Atik, se inviste dentro de Golgalta, se transforma en el Keter, a su vez en la corona de la voluntad. Todavía el Gesed, que es algo que se expande, infinito, significa que aquellas cosas que no encontramos motivo, o sea, en Tam la Ratzon, la nada es el motivo para la voluntad, proviene de Gesed, del amor, el amor sin motivo. Y entonces es el Keter, es la voluntad de la voluntad, el motivador inconsciente de la voluntad.
Cuando hablamos de que hay un motivo, hablamos de Jochma, de razón, Jochma de la voluntad, que proviene de Geburah, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el poder interior de la Geburah, del rigor? El temor. Entonces, podríamos hacer una primera asociación de que cuando uno busca un motivo para algo, es porque está gobernado por el temor. No estamos hablando del miedo, no estamos hablando del temor correcto, el temor a hacer daño, el temor a que el Gesed sea tan grande que destruya. Entonces estamos poniendo límites. Esa es la figura de Kedushá. Entonces, ¿qué es lo que lleva el Gesed mal entendido? El amor a las cosas prohibidas lleva a lo que se llama Yenikat Achitzonim, a que de eso se alimente la impureza. Claro, es el temor bueno, pero en general se llama temor de Kedushá, Irat Hashem, Isha Irat Hashem Ititala, decimos todos los Shabbat, la mujer temerosa de Dios, ella va a ser alabada. ¿Por qué en la sociedad moderna se tiene tanto repudio a la palabra temor? Porque el temor limita, y todos tienen la idea de que permitir todo, dejar que todo sea permitido, sin límites, eso es libertad. Y sin embargo eso no es libertad, eso es libertinaje, o sea, es el mal uso de la libertad. Entonces, digamos que hay un Gesed, y si ese Gesed no está bien usado, se transforma en un Gesed perjudicial. Entonces, para que eso esté equilibrado, hay que equilibrarlo con el temor. De todas maneras, hoy vamos a introducir en esta clase un tercer nivel en Kabbalah, porque de todas maneras es difícil comprender cómo el temor y el amor pueden ir juntos. Una vez que vemos Tiferet, que es el producto del temor y el amor, entonces comprendemos. Pero antes de ver Tiferet, antes de ver el producto de la relación entre el amor y el temor, entonces a veces nos cuesta comprender cómo conciliar ambas cosas. Entonces, ¿cómo se ve eso en la práctica? En la práctica uno quiere dar, y cuando uno da sin temor, entonces perjudica. Temor también significa tener cuidado de saber lo que uno está haciendo, ¿sí? Poner límite a lo que uno da, para que ese límite no sea una restricción, sino que sea un canal, ¿sí? Un ejemplo claro es, por ejemplo, el río Nilo. El río Nilo, cada vez que se desborda, da abundancia a todo Egipto. Pero no sirve de nada que se desborde si eso produce que se destruyan todos los sembrados y todas las casas y todo lo que hay allí. Entonces hay canales que se construyen para que esa agua corra por lugares correctos y vaya a dar bendición en vez de maldición. Es la diferencia entre la lluvia que da bendición y el mabul. Aparentemente no hay mucha diferencia, pero ¿cuál es la diferencia? Es el límite. Entonces, ¿cuál es el problema de que uno funcione de esa manera?
que a la vista del que recibe, el otro puede pensar que se está restringiendo, que uno no quiere dar. ¿Está claro? Hasta que el otro comprende que en realidad esa restricción no es porque uno no quiere dar, sino al contrario, porque quiere dar. Si no, se callaría la boca y no diría nada. Muy bien. Entonces, por eso está escrito que en el futuro se va a ver que en realidad Isaac, que es dentro de los tres patriarcas, el que tiene que ver con la Geburá, es el superior de los tres. Como está dicho, vamos a decir que Ata vino a Isaac, vos sos nuestro padre a Isaac. Realmente a Isaac se lo deja como un intermediario, como alguien que estaba dentro de la carpa, que no veía, que era dominado por su esposa Rivka, pero sin embargo, en el futuro se va a ver que está por encima de Abraham. De todas maneras, no es que cada uno puede funcionar por separado. Quería decir con ustedes, antes que me olvide, un Teilim para Refuah Shlema de mi mamá. Vamos a decir el número 20, que todos ustedes deben conocer, para Refuah Shlema de Reisel Badmina. La Menaseach Mismor de David, Yancha Adonai Beyom Tzara, Yestavichcha Shem Eloi Yaakov, Yishlach Ezrecha Mikodesh Umitzion Yestadeka, Yizkor Kol Minchotecha Veolatecha Yeshne Tzela, Yiten Lecha Kilbabecha Bechol Atzatecha Yimale, Neranena Bishuatecha Beshem Eloheinu Yitzlokol, Yimale Adonai Kol Mishalotecha, Ata Yadati Ki Yoshi Adonai Mishicho, Yanchu Mishmo, משמי קודשו וגבורות יש הימינו, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני נהגנו להזכיר, המה קראו ונפלו ואנחנו וקמנו ונתודה, ואנו יושיע, המלך ינינו ויום קוראינו. Entonces, por un lado yo veo que me dan en forma infinita, pero por otro lado, toda esa infinitud yo no la puedo absorber. Entonces a través de la Geburá, yo estoy dando el infinito, pero en una pequeña medida, en un fenomerrucal. Y eso es lo que se llama Butzina de Cardonita. La línea de medida o Kav Amida, Ha Mida, Mida que de la palabra medida, y eso es lo que se llama la segunda contracción. La línea donde se revelan las 10 sefirot y con eso Dios creó el mundo. ¿Cuál es el ejemplo clásico de la entrega a través de algo metucán? La entrega de la Torah. La Torah y las mitzvot es el máximo ejemplo de la entrega de Akadosh Baruj Hu con medida y dentro de la cual nos está dando el infinito. Akadosh Baruj Hu se
inviste a sí mismo dentro de la Torá y nos da la Torá a nosotros. Entonces, por lo tanto, no es fácil comprender, por ejemplo, en este Teilim que yo acabo de leer, en estas palabras con que yo me refiero a Kadosh Baruj Hu, que yo dentro de esas palabras estoy tocando el infinito. O por ejemplo, cuando yo estoy cumpliendo un precepto, el precepto de los tefilín, está escrito que dentro de los preceptos del precepto del tefilín, y por supuesto en todos los preceptos, allí está investido el Atzmut Ein Sof, la esencia de la luz infinita, la esencia del infinito Baruj Hu. Solo el que tiene un sentido hasidí muy profundo, uno puede sentir que dentro de esa cosa limitada, allí está el infinito. Incluso aquellos que cumplen los preceptos solo porque Dios se lo está pidiendo, dentro de lo profundo de su alma, en ese lugar que llamamos Reisha de Eloi Adá, Eloi Tiadá, el Priniut Keter, Priniut Atik, que es la fe, la emuná, allí todos tenemos ese conocimiento. El asunto es tenerlo consciente. Por eso, a eso se llama Haredí, o se llama hacer las misbot con Idur. No es simplemente cumplir, sino que es hacerlas con Idur. Hacerlas en forma detallada, cuidadosamente. Porque cuanto más detalle, más cuidado se pone, significa que uno comprende más qué es cuál es la importancia que tiene. Entonces ahí está investido el Blik Bull, Bek Bull. Y esto es algo que se enseña solo en Hasidut. Blik Bull, Bek Bull. Blik Bull quiere decir sin límite o ilimitado dentro de lo limitado. Entonces, nuevamente, es como la paradoja del Gesed y Geburah. Es la paradoja de dar en forma infinita con limitación. ¿Cómo puedo yo comprender que dentro de esa palabra limitada estoy dando el infinito? Está escrito que cuando el pueblo de Israel recibió la Torá, Dios primero dio todos los 10 mandamientos, y dentro de los 10 mandamientos nuevamente están incluidos todos los 613 preceptos de los judíos y los 7 de los judíos de Rabanán y los 7 preceptos de los Benei Noach, estaba todo incluido allí. Entonces cuando Dios dio todo eso todo junto, en una sola voz, está escrito que las almas de todos los judíos se iban, o sea, se morían. Farhan Ishmatan. Se fue. El alma se iba del cuerpo y volvía a de tamaña revelación del infinito. Cuando vio Dios que pasaba eso, los hizo resucitar, o sea, volvió a poner el alma dentro del cuerpo de toda esa gente. Y entonces dijo los 10 mandamientos uno por uno. Entonces dijo el primero, y cuando dijo el primero, Anojí, yo soy Dios tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, etcétera, etcétera, nuevamente el alma salió del cuerpo, volvió a resucitarlo. Después dijo,
Lo ye, lejai Elohim ajerim al panay. No vas a tener dioses ajenos, el segundo mandamiento. También las almas se pueden. Entonces le dijeron a Moshe, por favor, por un lado era una experiencia de éxtasis tremenda, pero ¿de qué sirve un éxtasis si después no se puede seguir teniendo conciencia? ¿No es cierto? ¿De qué sirve yo en este momento que tenga toda la revelación de la Torah si de repente me duermo o pierdo la conciencia? Toda la idea es que tengamos todo eso en forma consciente, porque las almas en el Gan Eden tienen su revelación, aunque ellos no tienen la revelación de la esencia infinita como sucedía aquí, como sucede con la revelación de la Torah. Pues las almas, sí, las almas volvían a su origen, se iban del cuerpo. Entonces le dijeron a Moshe, por favor, sube tú y después nos cuentas. Entonces ellos mismos vieron que necesitaban poner un límite, recibir en dosis esa revelación que Dios les daba. Entonces, vemos cómo a veces la misma persona pide que se le dé la revelación de a poco. Entonces, por un lado, Dios quiso que nosotros sepamos que Él nos está dando todo. Pero para que nosotros sepamos, nos tuvo que poner en esa prueba, en esa experiencia de como que nos moríamos al recibir todo. Entonces, por supuesto que el deseo de Dios no es que nos muramos, al contrario, Él quiere que vivamos aquí. Pero tenemos que pasar ciertas experiencias en la vida para saber que Él nos quiere dar el infinito y que tenemos que recibirlo en la medida que cada uno lo pueda digerir. ¿Ok? Entonces, para nuestro bien, el único camino es introducir en forma interior ese Ein Sof, el infinito, y eso solamente se puede hacer a través del Tzimtzum, a través de la contracción y la limitación. Y eso es Geburah. Eso se llama Geburah de Atik. ¿Sí? Ese es el secreto de la contracción. Entonces, ¿dónde se produce la contracción? El principio de la contracción se produce en el interior de Atik. En la Emuná, en la fe, todos decimos yo tengo fe. No sabemos de qué se trata. Allí no hay Geburah. Es algo infinito. No lo podemos comprender. Cuando le podemos Geburah, ahí lo podemos empezar a comprender. Y lo podemos empezar a poner dentro nuestro. Ese es el secreto de Azul y Mikdash, Beyahanti Betoham. Y harán un santuario y yo moraré dentro de ellos. ¿Por qué no puedo morar sin santuario? ¿Por qué la persona tiene que preparar dentro de sí? Porque justamente Él quiere que nosotros seamos conscientes de que dentro de lo ilimitado puede entrar lo ilimitado, y que Dios tiene el poder infinito de lo ilimitado y el poder infinito de lo limitado, y que las dos cosas pueden ir juntas. Que el Tzimtzum, esa es una de las diferencias, o la diferencia básica entonces del Hasidut con el resto de la Kabbalah,
con los que están en contra del Hasidut, que el Tzimtzum Uloki Pshuto, se dice, el Tzimtzum no es tal cual. Para Dios no hay contracción, la contracción es nada más que en la revelación de la luz. ¿Ok? Edith nos dice si tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que en este caso es lo limitado. Lo limitado es nuestro cuerpo, pero también nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro inconsciente también es limitado. Lo único que no es limitado es el alma, es la parte interior del alma, la parte más elevada. Y esa no la tenemos que cuidar, esa no se mancha ni se estropea con nada. Entonces el cuerpo efectivamente representa nuestra parte más física. La intención, por supuesto que es limitada. Todo lo que tenga que ver con la conciencia es limitado. Todo lo que nosotros podamos comprender y todas aquellas cosas inconscientes que nosotros tenemos dentro nuestro, todas las motivaciones, como decíamos recién, lo que se llama mojastima, el cerebro oculto, todo eso es limitado. No hace falta que sea consciente para que sea limitado. También nuestras partes inconscientes, como decíamos recién, salvo de aquella parte superior, Reisha de Eloi Adá, Eloi Tiadá, la cabeza que no se conoce y que no se puede conocer. Es algo que no tiene nada que ver con conocer, no tiene nada que ver con la conciencia, es algo que está por encima. Dice Luis Fernando Caldo, ¿el cuerpo contamina el alma? Nuevamente, si decimos que el cuerpo es Geburá y el alma es Gesed, si el cuerpo actúa de tal manera que evita que el alma se exprese, entonces la está limitando. Calderón. Bienvenido, Luis. El hecho de la palabra contamina es muy ambigua, pero en principio vamos a decir lo que decimos siempre, que hay partes del alma que no se pueden contaminar, que son las partes superiores, y las partes más bajas del alma que están en contacto con el cuerpo, con el mundo material, mejor dicho, no solamente con el cuerpo, eso digamos que son las que se contaminan y son las que hay que limpiar, tanto cuando uno está vivo como cuando el alma se va del cuerpo. Pero no pensemos en una contaminación física como nosotros la vemos en el mundo material, sino que estamos hablando, si hablamos del alma, hablamos de cosas espirituales. Entonces no hay que materializarlo, no hay que hacerlo físico eso. De todas maneras, que quería aclararles recién, la idea es entonces que en Atik no existe la izquierda. Dice el Zohar, Leit Smola Beay Atika Kula Yamina. Dice el Zohar, no hay izquierda en Atik, o sea, en el interior de Keter, todo es derecha. O sea, incluso la Geburá que hay allí, esa Geburá no es la izquierda como nosotros lo conocemos en el árbol de la vida, sino que también es parte de la derecha. Cuando uno come cosas prohibidas, por supuesto contamina el alma. Eso es así. Pero no solamente comer, todas las cosas que están prohibidas, además de los alimentos, eso contamina el alma.
Entonces, el punto es que vemos dos extremos opuestos. A los Bnei Noach también. Vemos dos extremos opuestos. Lo infinito y lo limitado. Gesed, Geburah, amor y temor. Y tiene que haber algo que los una. ¿Qué es lo que une? En Kabbalah, todo lo que une dos cosas opuestas se llama Memutza a Mejaber. Todo intermediario, así como vemos que hay dos personas que tienen una disputa, que tienen una controversia, entonces viene un tercero y los reconcilia. Ahora, reconciliar a veces significa que uno tiene razón y el otro no tiene razón. Pero incluso cuando uno de los dos tiene razón y el otro no, tiene que haber una reconciliación. Una vez que se dictó el juicio, las dos personas tienen que reconocer la verdad. Pero acá estamos hablando de algo que está por encima de eso, del bien y del mal. Estamos hablando que dos cosas opuestas pueden coexistir al mismo tiempo. Entonces, ese Memutza Mejaber, ese intermediario que conecta, tiene que ser algo muy poderoso. Los Bnei Noach, por supuesto, también tienen alma y tienen preceptos que cumplir y tienen cosas que no pueden hacer, y cuando hacen esas cosas contaminan su alma, por supuesto. Y eso se refiere al pensamiento, al habla y a la acción. Pero por supuesto lo principal es la acción, porque la acción es algo que queda ya materializado en este mundo, entonces es difícil de volver atrás una vez que se realizó una acción. Un sentimiento se puede cambiar, un pensamiento se puede dejar, uno puede decidir que cambió. El sentimiento es más difícil de cambiar que un pensamiento. Cuando a uno le dan una razón correcta para lo que uno dice, entonces se da cuenta que está equivocado, cambia de pensamiento de una punta a la otra. Dejar de amar o dejar de temer o odiar o ese tipo de cosas, eso es más difícil. Pero lo que es más difícil de todo es rectificar una acción que uno realizó. ¿Sí? Como se habla de la Yonará, de la palabra, de lo que uno dice. Todo lo que uno dice es como tirar plumas al viento. Es fácil tirarlas, pero después recolectarlas es más difícil. Y también pasa con las buenas acciones. Es fácil pensar hacer algo bueno, es más difícil sentir ese sentimiento que nos impulsa a hacer algo bueno, y lo más difícil, por supuesto, es hacerlo. Muy bien. Entonces, llegamos al punto en que necesitamos un intermediario que una esos dos opuestos para que los dos puedan coexistir. Si yo quiero eliminar uno de los dos, no necesito un intermediario. ¿Sí? Ahora, si yo les pregunto entre Geburah y Gesed, entre el bien y entre la bondad y el rigor, ¿cuál es el intermediario que los conecta? Ustedes, ¿qué es lo que me dirían? Entre el amor y el temor, entre Gesed y Geburah, el bien, la bondad y el temor, y la bondad y el rigor, el límite, el juicio. Vamos a tomarnos 5 minutos para meditar con una música, y mientras me dicen cuál es ese intermediario que conecta. ¿Sí?
Muy bien, hay distintas versiones. No llegué a hacer la cuenta quién ganó en las apuestas. Tenemos 13 posibilidades. ¿Cuál de estas 13 posibilidades puede unir a la bondad con el rigor? Muy bien. Belleza, sabiduría, conocimiento, Tiferet, que también es belleza, conocimiento y misericordia, verdad o misericordia, Da'at, sabiduría, Tiferet. Muy bien. Entonces, muy bien. Todavía no se los voy a revelar. Vamos a seguir un poco más adelante. Pero dentro de esta clase lo vamos a revelar, no se preocupen. Entonces, la Geburá de Atik Yomin, restringe, limita, metzamtzem, es el secreto del Tzimtzum. Entonces ahí es donde se produce el Tzimtzum, ¿no es cierto? Porque uno habla de la contracción y Kabbalah y todo eso, entonces ahí es donde se produce el Tzimtzum. Hasta Gesed del placer es todo ilimitado. No se permite disfrutar del placer en forma ilimitada.
hasta que se da cuenta que el disfrutar ilimitadamente de los placeres tiene problemas, entonces pone su limitación. ¿Sí? Esa sería la forma práctica de ver dónde se produce el Tzimtzum allí dentro nuestro. Incluso estamos hablando de Keter, del inconsciente. Entonces, por más que uno decida seguir haciendo, inconscientemente, dentro de lo que uno motiva, dentro de lo que lo motiva a uno a disfrutar de los placeres, allí se produce una limitación. Entonces, por eso, la gente, el ser humano pierde el sentido de lo que es el verdadero placer, que es disfrutar de la infinitud de Dios, y se restringe y disfruta de los placeres materiales. Eso sería la forma de... Hay alguien que me está llamando por Skype y yo le digo que estoy en clase y les pido un segundo. Bueno, no sé qué cosa. Entonces, la Kepurá de Atik Yomim es ahí donde se transforma en Tam la razón, no hay motivo para la voluntad, a la voluntad está oculta el motivo está oculto en la voluntad. ¿Qué significa? Que es el motivo que se inviste, que tiene un razonamiento. Allí está, entonces, en ese lugar lo que se llama Moja Stima, en el cerebro oculto de Ari Hampin, que es la parte interior de Geburah, la parte interior de la razón. Entonces, de momento que tomamos no hay motivo para la voluntad, o la nada es el origen de la voluntad, y lo contraemos, lo limitamos dentro del Mojastima, del cerebro oculto, de repente se hace que hay un motivo oculto para la voluntad. O sea que hay un motivo limitado, un motivo con figura, con limitaciones. Pero, ¿cuál es el asunto? ¿Cómo se transforma eso en lo otro? ¿Cómo se transforma en que la nada es el motivo a que hay un motivo? Por ejemplo, hoy estábamos estudiando las leyes de Kashrut. ¿Y por qué cumplimos las leyes de Kashrut? ¿Por qué no comemos carne con leche los judíos? Porque Dios lo ordenó. No hay un motivo para cumplir con esto más que Dios lo desea así. Entonces, el origen de ese mandamiento está en la nada. Sin embargo, los sabios dieron algunos motivos, por ejemplo, que es cuando uno cocina la carne en la leche, es como que la leche es lo que alimenta al ternero o al cabrito, entonces es como un sentimiento de maldad o de animal, un sentimiento salvaje, entonces hay que evitar ese tipo de cosas. O que dice el Rambam que había épocas en que una de las idolatrías era justamente cocinar la carne en la leche. Entonces por eso no se hacen, pero todo eso son motivos que se le da a algo que no tiene motivo. Entonces, ¿cómo se puede aceptar las dos cosas a la vez? ¿No es cierto? Uno puede decir, si el motivo está oculto, ¿por qué le buscamos motivos?
Y hay otros que dicen, no, ¿por qué vas a decir que no hay motivo? Sí hay motivo, mirá. Hace mal al cuerpo comer carne cocinada en leche. Ok, ¿quién tiene la razón? De repente la sabiduría infinita de Dios se inviste dentro de palabras escritas con letras limitadas. ¿Cómo puede ser algo así? Eso solamente el alma judía puede comprender. Solamente una conciencia judía puede aceptar, en principio, que haya algo así y más todavía comprender. Entonces, este pasaje es el efecto de la figura. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Que en realidad no hay una diferencia verdadera entre que la nada es el motivo de la voluntad y que hay un motivo oculto para la voluntad. La única diferencia cuál es que uno está en Galgalta, está por afuera de la mente, que está por encima del entendimiento, está a nivel de la luz infinita, sin límite, y el otro está limitado, pero en realidad es lo mismo. No hay una diferencia esencial en eso. Es como decir, por ejemplo, cuando uno tiene un trozo de madera, por ejemplo, la física moderna que vio, que la materia en realidad es energía. Entonces toda la diferencia está a nuestra vista. La energía es como el alma y el cuerpo. La energía representa al alma, al infinito, y la materia representa al cuerpo. Los mismos científicos descubrieron que no hay una diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿cómo puede ser que a nuestra vista haya una diferencia? ¿Cómo podemos nosotros reconciliar dentro nuestro que en realidad es lo mismo? O que pueden vivir las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, de acá surgió la idea, en los últimos sabios de la Kabbalah y especialmente en Hasidut, lo que se llama Memutza Amehaber, un intermediario. Y la regla general entonces es, y así lo vemos también en la naturaleza, en todos los aspectos de la vida, porque eso así es como Dios creó el mundo y así es como funciona en la divinidad y en lo espiritual. Siempre que hay dos opuestos, tiene que haber un intermediario que los reconcilie. Algo que haga balance entre ellos dos, de tal manera que los dos puedan seguir existiendo. No que uno desaparezca y el otro triunfe, sino que los dos están al mismo tiempo. Entonces, puede llegar a suceder que el equilibrio sea un equilibrio inestable, que a veces uno prevalece y otro deja de prevalecer, o también en distinta medida, va cambiando el porcentaje de prevalencia de uno sobre el otro. Entonces, cuando yo digo que antes de la creación Dios era uno y todo era Él, estamos hablando de que el infinito, el poder del Ein Sof era el que dominaba. Cuando se produjo la primera contracción y se creó un vacío, entonces ahí el poder ilimitado de la limitación prevaleció. O sea, no es que fue algo
espontáneo, sino que es algo que está manejado por Dios. Dios hace prevalecer a uno sobre el otro, y no solamente lo hizo en aquel momento, sino que es algo que funciona constantemente. El hecho de la creación no es algo que pasó hace 6.000 años, esa es una de las concepciones de la idolatría. Hay muchos que creen en Dios, pero piensan que Dios creó el mundo y se fue. Dejó todo aquí y se fue. No, Dios está creando todo y diciendo constantemente los 10 dichos de la creación como fue al principio. Por eso si Él deja de hacer algo, o decide que hay alguna parte de la creación que deja de existir, entonces desaparece como si nunca hubiera existido, no es que queda la memoria, desaparece como si nunca hubiera existido. Entonces llegamos a la conclusión de que no puede existir Gesed y Gibura solos, por sí mismos. Tampoco puede ser que ellos mismos se equilibren entre sí, porque cuando cada uno está por su lado quiere prevalecer, o lo ilimitado o lo limitado, porque la naturaleza de la Geburá es eliminar la revelación de la luz, y la naturaleza de la luz es revelarse infinitamente. Entonces, la Geburá actúa para limitar la revelación, aunque no es una limitación absoluta, y tampoco desde el punto de vista de Dios es una limitación verdadera, sino que es una limitación a nuestros ojos. O sea, es una limitación a los ojos del que recibe, como el maestro y el alumno. El maestro da, como Dios crea, y dentro de su mente él sabe todo ese conocimiento, tiene todo dentro de sí. El alumno no tiene nada, entonces va recibiendo y va empezando a recibir de a poco. ¿Sí? Entonces, para el alumno es un ocultamiento absoluto al principio, y de a poco va viendo, pero en forma limitada. En cambio, para el que revela no hay ninguna limitación. Él lo está limitando dentro de su mente para poder expresarlo. En realidad no es que él se olvida de lo que sabe, sino que lo pone a un costado y toma aquello que le interesa crear. ¿Sí? Ese es el secreto de las sefirot infinitas que hay antes de la creación, y que Dios eligió 10, y con esas 10 creó el mundo. Entonces no es una desaparición verdadera, como explicamos, sino que es simplemente dar en forma limitada, no en forma infinita. Dar todo, pero en forma limitada. Pero de todas maneras, ya no es el primer nivel. No es el primer nivel en que estaba todo revelado. Y con respecto a ese primer nivel en que estaba todo revelado, ese nivel infinito de la nada es el motivo de la creación. Por supuesto, eso, si cuando uno sabe que ahí está el origen, entonces limita que haya un motivo. Nuevamente, como decíamos antes, aquel que no conoce la infinitud de Dios, entonces busca para todos los preceptos y para todas las cosas, busca una causa. Y no está mal, Dios nos creó así para que busquemos las causas. Pero cuando uno busca las causas y medita y busca en la persona misma o toda la humanidad a través de los 6.000 años en que vivió, se da cuenta que esa búsqueda lo llevó a que en realidad todo es por Dios. Y que todo lo demás son motivos limitados para que nosotros podamos vivir en la realidad en que nos encontramos.
Entonces, estamos hablando de un nivel muy, muy elevado en este momento, dentro del Keter, que de todas maneras, si no hay un intermediario, un elemento, un tercer elemento que reconcilie e incluso que decida entre las dos posibilidades, no puede haber un balance entre esos dos niveles. Porque o está esto o está lo otro. Entonces, a pesar de que ya explicamos que la nada es el motivo de la creación, es al limitarse se transforma en un motivo, de todas maneras, esa interrelación tiene que ser hecha a través del intermediario. Entonces, a pesar de que uno viene del otro, a veces está escrito cuando uno habla del Ser Ishtashelut, dice que Geburah sigue a Gesed, ¿no es cierto? Como cuando uno hace un juego de canales, en el orden de la creación, Geburah viene de Gesed. Pero para que de Gesed surja Geburah, tiene que haber algo que los reconcilie. Entonces, para entender esto de verdad, ¿cuál es el motivo de la creación del mundo? Hay que unir ambas cosas. Que no hay motivo y que sí hay motivo. Y para que podamos unirlos y conectarlos, estos dos niveles, tiene que haber un tercero entre ellos, alguien que decida quién domina. Y este intermediario, para mantener un poco más el suspenso, tiene que tener una cualidad, porque está el intermediario que conecta y está el intermediario que desconecta o que interrumpe. Ahí está aquel que viene y hace su trabajo como corresponde, y está aquel que por motivos, estamos hablando de seres humanos, ¿no? Por motivos intencionales o a veces inintencionales, en vez de unir, arruina más las cosas. Ese es el característico Shadchan, el matchmaker, el que une las parejas, el que sabe cómo es cada uno y sabe cuál es la pareja correcta para cada uno. Y entonces, ese es lo que se llama el Da'at de Atik. El Da'at, el conocimiento de Atik, es el intermediario que está por encima, y esa es otra de las características de todo intermediario. Todo intermediario tiene que estar por encima de aquellos dos que está uniendo. Así como en la balanza, el fiel, los dos brazos de la balanza están parados sobre el fiel, y las balanzas están abajo. ¿Sí? Entonces así puede equilibrar. Porque está por encima de Gesed y de Geburah. Entonces, están Gesed y Geburah de Atik,
o sea, la bondad y el rigor del placer, del interior del inconsciente, de la corona, el amor y el temor. Y está el Da'at, cuya cualidad interior es la unión. De esto siempre hablamos. El conocimiento, Da'at, es la unión. Ahora, para que ustedes se den cuenta cómo funciona esto, tienen que tomar en cuenta el tema de la interinclusión, que en cada uno de los 13 están los 13. Entonces, si nosotros decimos que dentro del placer está Gesed y Geburah, el Gesed y Geburah que están aquí, están por debajo de la conciencia. Nosotros estamos hablando de todo este juego que está dentro de la corona, dentro del placer. Entonces, si dentro del placer están Gesed y Geburah, dentro de este placer, de este nivel del inconsciente, hay un nivel superior que es el Da'at. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Lo que pone Mari y Jaime es Patach Eliyahu, que leemos todos los Shabbatot, donde se lee lo que son las Sefirot y todas las revelaciones que le hizo Eliyahu a Rashi en el Zohar. Y ahí dice que Dios tiene 3 cualidades, tiene un atributo, 3 vestimentas, o mejor dicho 10 vestimentas, y hay un atributo de bondad seguido por un atributo de justicia, y luego un atributo de misericordia que las armoniza. Vamos a ver cómo dice eso en hebreo. Y ahora vamos a entender cuál es la diferencia entre la armonía. Por supuesto, Tiferet es armonía. Pero vamos a entender cuál es la diferencia entre la armonía que propone Tiferet y la armonía que propone Da'at. Está acabando el tiempo, cuidado. Vamos a ver lo que decimos antes de Odo la Shem Kitov Yom Hasdo. Patach Eliyahu Amar Ribon Elamim. Dant u Had Velo Becheshbon Ant u Alat Alkol Ilain. Dice Patach Eliyahu. Dice en arameo. Dice, dueño del universo. Tú eres uno, pero no en el sentido numérico. Tú eres uno, pero estás por encima de es el uno, pero eres la causa que está por encima de todas las causas ocultas, y eres el oculto de todos los ocultos, y ningún pensamiento, leit machshava tfisa bach klal. Ningún pensamiento puede captarte, aprenderte completamente. Ant u de afikat es el tikunin, de karinan lon es el sefiran. Dice Eliyahu Naví, tú eres el que has emanado o producido 10 vestimentas,
y las han llamado 10 sefirot, Leanaa Beon Almin, para conducir con ellos el mundo, Simin de lo Idgalin, de Galian Bealmin de Idgalian, entonces están ocultas y que no se revelan, y mundos que se revelan y que están ocultos, Nibnei Nasha, están ocultos al hombre, Veant de Kasherlon o Meajedlon, y tú eres el que los une y los conecta. A ver, vamos a buscar dónde está esa parte de la Sefirot. Leilen Eser Sefiran Inun Atlin Kesidran Had Arif, y entonces esas Sefirot son emanadas de acuerdo a un orden, Had Arif, Had Katsir, Had Beinoni, una es larga, otra es corta y otra es intermedia, Ant Yanaklon Beleitman Yanaklach, tú eres el que las conduce y ellas no son las que te conducen a ti, la Eila Vela Letata Vela Mikol Citra, y no arriba ni abajo ni en ningún lugar, Lebushin Tekinatlon de Mineo Parjin Nishmatin Lebnei Nasha. Entonces estas vestimentas visten a todas las clases de las almas de los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Gesed de Roe, entonces está Gesed de Roe Mina, Gesed es el brazo derecho, Geburah de Roe Smola, Geburah es del brazo izquierdo, Tiferet Gufa, Tiferet es el cuerpo, Netzach Odre Trin Shokin, Gesed, Netzach y God son los dos muslos, Yesod, Siuma de Gufa, el Yesod es el final del cuerpo, que es el Brit Kodesh, Malhut P, el Malhut es la boca, Torah Shebeal P, la Torah oral, Kaninla es llamada la Torah oral, Chokmah Moja y Makshavá Milegav, entonces la sabiduría del cerebro, entonces el pensamiento, ¿dónde dice eso? ¿En otro lado? Muy bien, entonces ahora entendí. En la traducción, por algo lo has puesto entre paréntesis, dice que las armoniza. En el original no dice que las armoniza misericordia. ¿Sí? Entonces les quiero mostrar cuál es la armonía de misericordia, o sea, de Tiferet, y cuál es la armonía de Da'at. Está dicho que hay veces en que hay una pareja que no tiene hijos y hay problemas entre ellos. Pero después cuando viene el hijo, entonces ellos se ocupan del hijo y todo lo que necesitan, y todos los demás asuntos desaparecen. Es como que se produce una armonía, pero es una armonía que viene desde abajo, entonces es una armonía inestable. En cambio, cuando la armonía viene porque ellos quieren tener un hijo, o sea, es previa a tener el hijo,
Ellos dicen, para tener un hijo tenemos que estar en armonía. Entonces viene el Da'at. Una es corta y otra es larga, sí. Y otra es intermedia. Entonces, cuando viene de la comprensión, del conocimiento de la persona, de que para tener un hijo armonioso, primero tiene que haber armonía entre Gesed y Geburah, entonces esa es la verdadera armonía. La armonía que viene de arriba, del cerebro, no la armonía que surge después cuando ya vino el hijo. ¿Entiende la diferencia? Es como está escrito que en Israel en este momento hay paz entre las personas. Le dicen que si dejara de haber un enemigo exterior, habría una guerra interior, y eso pasa en muchos países. Entonces, la armonía que viene del exterior, por un motivo exterior, es inestable, porque se termina el motivo y se termina la armonía. En cambio, cuando esa armonía proviene del interior, viene del propio conocimiento, de ese poder interior que tiene uno de unir, entonces eso permanece. Ya hablamos muchas veces, y ahora vamos a repasar en la Kabbalah del Arizal por qué el Da'at tiene esa capacidad de unir. Mientras tanto vamos a meditar un poquito, antes de ir a la última parte de la clase, vamos a meditar un poquito con una música. ¿Ok? Para los que vienen siempre a nuestras clases, estas cosas puede ser que las hayan escuchado muchas veces, pero de todas maneras, viéndola adentro, viendo en el contexto de Keter, lo estamos viendo desde el punto de vista hasídico y profundo de hacia arriba. Muy bien. Entonces, muy bien. Están poniendo cosas interesantes. Adán no es que no lo tuvo en cuenta, sino que lo utilizó en forma incorrecta, porque como vamos a ver, hay un Dat Elión y un Dat Tachtón. El Dat Tachtón, el Dat inferior, se basa en lo que uno ve con los ojos. El Dat inferior se basa en lo que uno ve con el ojo del alma. Entonces, esto que nosotros estamos hablando aquí, el Dat que está dentro de Tanuk, del interior de la corona,
Eso se llama el Dat superior. Y este Dat que viene de la sabiduría y del entendimiento es el Dat inferior. ¿Sí? Entonces, el Dat inferior une los sentimientos revelados, mi amor y el temor que yo conozco. El Dat superior une el origen inconsciente de todo eso. ¿Sí? Y esto, como dice Paloma, es la fisiología del alma. El dibujito este, que llamamos el árbol de la vida, sería la anatomía. Anatomía es describir los miembros. Pero lo importante es cómo funcionan. Es importante saber cómo está estructurado, pero cuando uno ve cómo funcionan, vemos que hay veces que uno tiene preponderancia sobre el otro, etcétera, etcétera. Entonces, antes estuvimos viendo, recién Abraham pregunta cómo sería esto en el paralelo con la entrega de la Torah. Habíamos dicho que la Torah es la sabiduría de Hashem. Y ahí en esa sabiduría, en esa Torah está investigar su voluntad. ¿Sí? Entonces, dentro de la Torah está tanto el Gesed y la Geburá de Hashem. O sea, está el deseo de dar y está el deseo de dar de manera que pueda ser recibido. Entonces, a diferencia de bondad y rigor en los sentimientos revelados, donde bondad es dar y rigor es limitar, aquí habíamos dicho que en este nivel de la corona, en los niveles superiores del alma, todo es derecha. ¿Qué significa que todo es derecha? Que también Geburá es dar, pero dar de manera que se pueda recibir. El rigor por sí mismo tiene que estar equilibrado con bondad. Y entonces se produce lo que se llama la belleza, el tiferet, la misericordia. Pero aquí arriba no hace falta misericordia. En ningún momento estamos hablando de tiferet aquí. Porque esto no se revela en tiferet, sino que la Geburá desciende a Jochma de la voluntad, Jochma de Arij. Y Gesed desciende a Keter de Arij. Se inviste aquí abajo, ¿sí? O sea que, a pesar de que hablamos de los mismos conceptos, la fisiología, la forma en que actúan y interactúan entre ellos es diferente, depende en qué nivel los estamos viendo. Entonces, no es lo mismo lo que funciona en el interior de nuestro inconsciente o en los planos de la creación. Esto nos estamos refiriendo a los procesos previos al Tzimtzum. Podríamos decir que hasta aquí no hay Tzimtzum, y cuando llegamos a Geburá del placer, ahí se produce el Tzimtzum. Entonces, aquí no puede haber maldad, no puede haber contaminación, porque esta Geburá no restringe, sino que al contrario, ayuda a que Gesed se revele. En cambio aquí, en los sentimientos sí puede haber, porque acá hay una lucha animal. El rigor quiere prevalecer sobre bondad. Entonces, si el rigor prevalece completamente sobre bondad, es como el recipiente sin luz. Es como castigar sin ningún objetivo. A pesar de que el castigo o la limitación, digamos, sin ningún motivo, o sea, con motivo es correcto, pero cuando no hay ningún motivo no tiene ninguna función y solo produce odio. ¿Sí? Eso lo vemos en las relaciones entre todas las personas. Si yo odio a una persona, la limito y la castigo sin ningún motivo. Y al revés, a su vez, cuando yo limito y castigo a alguien sin ningún motivo, produce odio de la otra persona. Entonces, por eso,
tiene que haber un equilibrio que también lo produce el Dat. Uno tiene que utilizar el razonamiento, el libre albedrío consciente para equilibrar, ¿sí? Entonces se produce belleza, se produce Tiferet. Si yo no uso mi Dat, entonces prevalece o rigor o bondad y no se llega a Tiferet. No hay equilibrio, no hay armonía en los sentimientos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le sucede a las personas en este mundo. Actuamos por prueba y error. Entonces, utilizamos mucho rigor y vemos que no funciona, utilizamos muchos gestos y vemos que no funciona, y vamos cambiando las dosis hasta que llegamos a un equilibrio. En cambio, si utilizamos el Dat inferior, porque nos basamos en nuestra propia experiencia, entre lo que ven nuestros ojos, entre lo que se revela en nuestra mente y lo que entendemos nosotros. En cambio, si nosotros llegamos a revelar el Dat superior, entonces todo esto de acá abajo se simplifica. Eso, ¿cómo es en la práctica? Muchas veces decimos, eso se veía cuando se siente cuando uno pasa frente a un tzadik. El tzadik, lo que tiene diferencia con el resto de las personas es que ve el alma. Sabe que adentro de esa persona hay un alma y que esa persona fue creada por Dios con un propósito. Entonces, cuando uno ve desde arriba, está viendo desde el punto de vista de Dios, entonces nosotros se elimina todas las causas y todos los motivos humanos que nosotros podemos tener, y se elimina el odio, solo queda el amor y queda el temor el rigor, el límite, que es producto del temor a dar mal, el temor a perjudicar, que es muy parecido a esto de arriba. Por eso, cuando nosotros juzgamos a otra persona, juzgamos de acuerdo a nuestros sentimientos, a nuestros intereses, a nuestra percepción, y vemos personas malas y buenas. Entonces, el tzadik, ¿qué es lo que ve? No es que deja de ver los aspectos negativos de la persona, pero como él ve el origen de esa alma, él ve qué es lo que tiene que rectificar. Entonces le dice a la persona qué es lo que tiene que rectificar, y también él dentro de sí produce un efecto en el cielo, llega él hasta la raíz del alma de la persona y produce como una luz nueva que baje para que iluminar a esa persona. Eso es lo que llamamos que el tzadik sube para rectificar nuestra alma. Porque habíamos dicho que el alma, cuando baja de la esencia infinita de Dios, donde es pura y no hay ninguna imperfección, va descendiendo a través de los mundos y hace distintas escalas, se va tiñendo de diferentes colores, va adquiriendo distinto ocultamiento, distinta materialización, hasta que llega a este mundo aquí abajo, y por eso cada uno tiene sus características. Entonces él va por esos lados y se fija donde hay que arreglar algo y lo soluciona. Y por otro lado, para que nosotros también tengamos el mérito de trabajar en nuestra rectificación, nos da un trabajo. Por eso hay muchas historias de que va el Rebbe a pedirle una rectificación a alguien de alguna cosa que hizo, y entonces el Rebbe le dice que tiene que decir determinados teilim, o tiene que estudiar determinadas cosas, o aumentar en esto o en lo otro, y uno a veces no entiende por qué, como decíamos hoy de los tefilim o de las mezuzot o de un precepto, por qué si yo le voy a decir a mi rab o a mi mashpia, al tzadik, al Rebbe, le voy a decir que tengo problemas de sustento,
o tengo problemas con la familia, o tengo problemas físicos, ¿por qué me dice que tengo que estudiar más esto o que tengo que ayudar a alguien? A veces contamos historias donde el Rebbe manda al Hasid a un lugar lejano para hacer determinada tarea y el Hasid no sabe qué es lo que tiene que hacer ahí y tampoco sabe cuál es la relación en ese problema que él tiene con lo que va a hacer. Y entonces recién cuando llega allá y se produce lo que se tiene que producir, entonces él dice, ahora me doy cuenta. Porque el Tzadik trabaja aquí antes de la contracción y nosotros trabajamos aquí después de la contracción. Entonces, Edith, por ejemplo, vamos a ver lo que nos dice. Graciela Brava dice, ¿cómo podríamos hacer un paralelo con la entrega de la Torá? Entonces, la entrega de la Torá significa revelar aquello que está oculto en palabras que el ser humano pueda comprender. O sea, ¿qué quiere decir entregar la Torá? La Torá ya está allá arriba, pero está en forma espiritual en cada mundo, en cada nivel espiritual está en distintas formas. Y cuando se dice que Dios entregó la Torá al pueblo de Israel, significa que la bajó al mundo material en palabras como burro, como caballo, como cuero, pescado, leche. Utilizó palabras que nosotros podemos entender para revelar cosas que están por encima de nuestro entendimiento. Entonces, eso es aplicar la Geburá al Gesed, ¿sí? Para que nosotros podamos comprender. Entonces, a través de que yo no mezclo leche con carne, estoy cumpliendo la voluntad de Dios allí arriba, de una manera que yo no comprendo. Y por eso pedimos Mashiach todo el tiempo, porque cuando venga Mashiach nosotros sí vamos a poder entender eso. Vamos a poder ver con nuestros ojos, entender con nuestra mente, sentir con nuestros sentimientos y, sobre todo, sentir con nuestros sentidos físicos, con nuestra carne, aquello que está allí arriba. Por eso el motivo de la creación. ¿Sí? Entonces, no hay motivo para la creación no significa que hay, sea que no hay, sino que la nada está allí arriba, y eso es lo que por eso pedimos Mashiach. Eso sería el paralelo de esto con la entrega de la Torá. ¿Sí? ¿Está contestado más o menos? Ahora, dice Luis, si hay una persona que nos odia y no conocemos el motivo, ¿cómo debemos nivelar esto? Está escrito que si alguien nos odia es porque nosotros tenemos odio dentro nuestro. Entonces, generalmente uno trata de cambiar al otro, pero la verdadera forma, la forma correcta de arreglar un problema es cambiar el asunto dentro nuestro. ¿Sí? Y por último, Edith nos pregunta, cuando hay personas que nos hacen enojar, he comprendido que ellas tienen el propósito de ayudarnos a moldear nuestro carácter. Ok, es verdad, pero hay que comprenderlo. No es que cuando hay una persona que nos hace enojar hay que ver quién es esa persona. Pero en general, todo lo que nos manda Dios, tanto que nos hace enojar o que nos hace dar felicidad o que nos hace poner contentos, es para darnos un mensaje. Entonces, una de esas cosas es moldear nuestro carácter. Pero en general es moldear y cada uno tiene que comprender cuál es el mensaje que nos dio. Una de esas cosas es entonces ponernos por encima. Eso es el Hasidut. Ponernos allá por encima. No significa sentirnos superiores a la persona, sino ver a esa persona desde exactamente como es. O sea, elevarnos nosotros para ver a esa persona elevada también. Entonces Paloma dice que escuchando las clases, por ejemplo, adquirimos Da'at, elevamos nuestro Da'at inferior al superior y nos incluimos todos nosotros. Nos incluimos con la Torah y con Dios
Y bueno, eso es lo que decíamos antes de Memuzá Mejavero Amapsik. Yo, cuando hago este trabajo, trato de ser un intermediario que conecta. Cuando tengo mis limitaciones, puede ser que involuntariamente a veces el mensaje no llegue o llegue deformado y sea un intermediario que interrumpe, un intermediario que molesta, digamos. El tzadik es, como está dicho de Moshe Rabbeinu, que Dios habla a través de su garganta, es un intermediario que conecta. Nosotros, como cada uno tiene sus matices, entonces dice las cosas de acuerdo al matiz que uno tiene, y cuando yo digo que trato de traducir y trato de transmitir las palabras del Rab de la forma más correcta posible, es justamente esta la intención de no ser un intermediario que desconecte. Por ejemplo, un traductor. Yo siempre digo que soy un traductor en realidad. Les transmito las palabras del Rab, del Hasidut, del Rebbe, de la Torah, todo lo que yo puedo transmitirle, de tal manera de conectar. Entonces, por eso hay que pedir constantemente a Kadosh Baruj Hu que nos haga un vehículo correcto de sus palabras. Entonces, claro, entonces están todas esas alusiones o parábolas del espejo o del agua o del canal que conecta, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos a traer un concepto nuevo, que ya lo nombramos alguna vez, pero algunos de ustedes se acordarán, pero la mayoría no. Vamos a ver cómo se llama en Kabbalah ese Da'at. Si decimos que el Gesed se inviste, el Gesed del placer se inviste en el Keter, en la Golgalta de Adich, y la Geburá se inviste en la sabiduría, en el cerebro de Adich. Dijimos que hay un intermediario entre los dos. Entonces, imagínense que hay un cerebro. No prometo que el cerebro esté bien dibujado, pero vamos a decir que este es un cerebro humano. Se parece más a un hígado que a un cerebro, pero bueno, me van a disculpar. Entonces, ese cerebro tiene un cráneo que lo une, ¿sí? Entonces, los cabalistas utilizaron esta metáfora, nuevamente, es nada más que una metáfora, de que Golgalta, el cráneo, es la parte exterior de Adich, y la parte interior es el cerebro, Mojastima, el cerebro oculto. Estamos hablando de Keter, del inconsciente. Entonces, así como en la parte revelada hay un cerebro y hay un Keter, así también dentro de cada una de las partes está lo mismo. Hay un cerebro consciente y un inconsciente. También dentro de Adich hay un cerebro que es Jochma. Incluso el Rab Larizal fue más lejos. Dijo que dentro de la voluntad de Ratzon, que en Kabbalah es llamado Adich Hampin, hay nada más que Jochma. No están las otras sefirot. O sea, están en potencia, pero la que domina es Jochma. Entonces, acá es este Adich. Dentro de Adich está la sabiduría, que todavía es inconsciente y después se va a revelar aquí, en la conciencia. Luis Alvarado me dice, es aquí donde está el origen de la voluntad, pero yo todavía no sé a qué se refiere con aquí.
y elige muchas cosas, así que no voy a decir ni que sí ni que no, porque es muy específica la pregunta. Y deben un segundo, quiero llegar a esto un segundito. La voluntad es Arij. Entonces la voluntad está compuesta de una parte que rodea, que sería como el Keter, el inconsciente del inconsciente, y la voluntad misma sería la Jochma, Mohastima, el cerebro oculto. ¿Sí? Dentro de la voluntad. Todo eso ya lo estudiamos hasta ahora. Entonces, el origen de la voluntad consciente sería Mohastima, sería Gulgalta. Pero como vemos, cuando nosotros decimos el origen, hablamos de muchos orígenes. ¿Dónde? ¿El origen dónde? El origen en Arij. Pero si hablamos del origen en Tanub, vamos a decir que el origen de la voluntad está en Gesed y Geburah. Que el origen en Tanub, el origen de la voluntad, ¿sí? Esa es la raíz. De ahí proviene la voluntad. Vamos a agregar aquí. Entonces que dentro de voluntad está Gulgalta y Mohastima. Gulgalta sería el Keter, de lo que llamamos Keter, de la voluntad, y Mohastima sería el cerebro, vamos a llamarlo Jochma. Jochmastima, sabiduría oculta. ¿Sí? Todo esto ya hablamos. Entonces, este sería el Parzuf de Arij. ¿De dónde proviene Gulgalta? De Gesed. ¿De dónde proviene Jochmastima? De Geburah. Entonces, para verlo en forma gráfica y solamente a modo de metáfora, los cabalistas llamaron entonces aquello que rodea la voluntad, que proviene de Gesed, de Tanut, de placer, lo llamaron Gulgalta, porque es lo que rodea el cerebro, y a Jochmastima, la sabiduría oculta en la voluntad, la llamaron Jochmastima. Y si ustedes estudian anatomía van a ver que entre el cráneo, que es el hueso, y el cerebro, hay una membrana doble que por un lado conecta el hueso y por el otro lado conecta al cerebro. ¿Sí? Para que el cerebro tenga cierto desplazamiento. Pero es un espacio virtual. Dentro de ese espacio virtual, esto se llama la dura madre, dentro de ese espacio virtual, como un globo aplastado, hay un líquido. ¿Sí? Que así como en el vientre de la madre es el líquido amniótico, esto es una época yo lo estudié, ¿cómo se llama? El líquido que en los pulmones también hay una membrana doble, que una está pegada al pulmón y otra a las costillas, que es la membrana pleural, y esta es la dura madre, que es el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí, líquido cefalorraquídeo? No estoy seguro. No estoy seguro. El líquido cefalorraquídeo está dentro del cerebro mismo, me parece. Hay un espacio virtual que dentro, puede ser que sea el líquido cefalorraquídeo, pero tiene la función de lubricar, para que esas dos membranas puedan tener movimiento y cuando uno tiene un golpe o tenga
el cerebro se mueva un poco, tenga cierta movilidad. Líquido encefalorraquídeo. Entonces, es un espacio virtual y los sabios de la Kabbalah lo dijeron como, lo llamaron Avira. ¿Qué quiere decir Avira? Aquí lo tienen en arameo. En hebreo es Avir. ¿Qué quiere decir Avir? ¿Algunos de ustedes saben lo que significa Avir? Aire. Exactamente. Entonces, hay un Avira, ese espacio, que los Jajamín llamaron Avira. Llamaron Avira ¿a qué? A ese lugar que está entre Gulgalta y Mojastimá, que es que proviene de Da'at. ¿Y por qué está entre Gulgalta y Mojastimá? Porque es el intermediario que conecta. Así como Da'at Elyon, que es el intermediario que conecta Gesed Geburah, también conecta el inconsciente con la conciencia. Mejor dicho, el inconsciente del inconsciente con la sabiduría del inconsciente. Nuevamente, estamos hablando de dos opuestos. Así como Gesed y Geburah son dos opuestos, también el inconsciente y la conciencia son dos opuestos. Entonces, ¿dónde está eso es lo que se llama el masaj? El vilón que separa dos entidades opuestas, lo conocido y lo desconocido, el inconsciente y la conciencia. Entonces, lo que nosotros llamamos sabiduría o jochma es el koachma, es lo que está en potencial. ¿Por qué está en potencial? Porque ya es una revelación en la mente, pero todavía no lo comprendemos, no lo entendemos. Entonces es una revelación del inconsciente dentro de la conciencia. Entonces ese es el intermediario entre la voluntad, entre Keter y la mente. Pero como nosotros estamos hablando del inconsciente, del Keter, o sea, desde el punto de vista de Dios, estamos hablando de los procesos previos a la creación, previos a Adam Kadmon, previo a la contracción inicial, que está aquí. Entonces, para que tengan una idea, desde el punto de vista de la creación, si nosotros decimos que acá está la contracción, el Tzimtzum, entonces todo esto se desarrolla en el espacio virtual. Esto es lo que se llama el Roshem. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en Kabbalah que cuando se produce la contracción hay un espacio vacío? Y después se revela la línea, que es la segunda contracción. Esa segunda contracción ya sería ya son las 10 sefirot que se van revelando en los mundos. Todavía es Keter, pero Keter en relación a los mundos.
Pero en relación a lo anterior, a lo previo, en relación a Dios, eso es una revelación. Entonces, acá podemos ver lo que significa, lo que decíamos antes del maestro y del alumno. Que para el alumno es todavía todo oculto, es toda una contracción, pero desde el punto de vista del maestro, en esa palabra, en esa primera frase que le está enseñando, como el maestro que va el primer día de clases frente al aula, eso que le está diciendo, en esas primeras palabras que le está diciendo el maestro a sus alumnos, trata de incluir todo lo que él le va a dar después. Entonces, por ejemplo, viene el profesor de matemática y lo primero que hace es escribir en el pizarrón la palabra matemática. Para el alumno todavía eso es una incógnita, pero para el profesor, para él, es todo. Entonces, debajo de matemática empieza a escribir la definición. Matemática es el estudio de la relación entre los números y las funciones, que es la definición de matemática. Entonces el alumno empieza a ver que hay algo más, que algo le están queriendo decir, pero pues a veces cuando uno lee una definición se le produce más confusión todavía que cuando leyó la palabra anterior. Cuando uno leyó la palabra matemática uno dice, uy, yo ya de antes ya sé, matemática es 1 más 1, es 2 más 2. En cambio, cuando me pone la definición académica de la palabra matemática, me está confundiendo más. Entonces dice, no, este profesor vino acá para confundirme, no para enseñarme. En cambio, desde el punto de vista del profesor, transformar la palabra matemática en una definición académica, para él es como decirle todo. Y a veces el profesor dice, ¿cómo no entiende una cosa tan sencilla? Mirá, para vos decir 1 más 1 es 2, para eso vos es matemática. En cambio, para el profesor, que sabe de funciones, sabe de matrices, sabe de física cuántica, sabe tantas cosas, decir 1 más 1 es 2 es no decir nada. Es como decir que es como darle, uno pide caviar pide como sería una comida exquisita, un bife de lomo en un restaurante y le dan un poco de pan seco. Muy bien. Entonces estamos hablando de estas cosas. Entonces, dentro de mí trato de cambiarle los conceptos, pero en realidad yo lo que quiero es que ustedes aprendan algo, pero lamentablemente cuanto más trato de explicarles cosas, más los confundo. Pero bueno, en todo caso, si lo que yo consigo con esto es que pidan más Mashiach para que venga él y los explique exactamente cómo son las cosas, entonces también cumplí con mi tarea. Quién sabe, eso es todo lo que Akadosh Baruj Hu me mandó a hacer en este mundo. Muy bien, entonces dejamos por aquí esta clase y la próxima clase vamos a profundizar entonces esto que se llama Avira, y como ustedes ven, este Da'at Elión tiene mucho que ver con la fe, ¿sí? Tiene mucho que ver con Primiot Atik, y es lo que se llama, habíamos dicho, es la voluntad, es la primera cabeza, que es Reisha de Arich, la cabeza extendida. Arich quiere decir que se va a extender, se va a ir al próximo mundo, que es del inconsciente al consciente. Placer es Reisha de Ain, la cabeza de la nada. Y fe es Reisha de Eloyadá Veloitiadá, la cabeza que no se conoce y no se puede conocer. Entonces, este Da'at Elión, vamos a ver cómo tiene
5 Hasadim y 5 Geburot. Entonces, como ustedes ven, son 5 y 5 son 10. Significa que dentro de este Da'at ya están las 10 Sefirot que se van a revelar después. Entonces, están transmitiendo en potencia desde aquí hasta aquí, que sería el plazo, el lugar previo a la revelación consciente. Están en potencia las 10 Sefirot, pero todavía está dentro de Jochma, están dentro de un punto que se tiene que revelar después. Nos despedimos por hoy y nuevamente pido que haya respuesta Shlema para Reisel Badmina, que está en estado muy grave en el Güemes, todos aquellos que viven en Buenos Aires y que tienen conocidos en Buenos Aires, les pedimos que vayan a terapia intermedia del Sanatorio Güemes y vayan a decir Teilim en todo el horario que puedan, para pedir por la curación completa de mi mamá. En este momento ella está inconsciente y como sabemos que llevar Torah al mundo trae la redención, cada paso que damos en la revelación de la Torah y especialmente del Hasidut trae la redención, y la redención es la forma de que se terminen con la muerte, con las enfermedades, todas las cosas malas de este mundo. Entonces decimos que nosotros vivimos aquí abajo en el mundo de Arcía, en el reinado, y traer la redención es elevar el reinado a ese lugar de el mundo por venir, donde todo es uno, donde todo está bien, donde todo es bueno, y donde todo es placer, donde todo es derecho. El nombre es Reisel Badmina, es mi mamá. Y acuérdense que estamos juntando dinero para el casamiento de Jacob David. Jacob David es nuestro Sheliach que se está preparando de forma intensiva en Jerusalén con toda nuestra gente aquí en Israel. Y esperemos que para dentro de un mes aproximadamente ella esté allí que Jacob David ya esté en Argentina, y de acuerdo a nuestros planes y todas las que estamos trabajando aquí, y ya tenemos la bendición del Rabbi, del Rebbe, de todos, para que él pueda recorrer todos los países de Sudamérica, y espero que lo reciban a él como se lo merece, y él va a llevar todo lo que tiene para dar de sí. Un abrazo a todos. Seguimos contando con su contribución. Aquellos que están en Argentina, pedimos que le envíen su contribución a Jenny o a Graciela, y ellos van a poder dar el dinero allí a donde corresponda, y si no, a nuestras aquellos que quieren saber, escriben a admin.galeinai.org y les vamos a dar los datos para hacer las donaciones. Bueno, nos vamos, nos retiramos. Bendiciones desde la tierra de Israel, los queremos mucho a todos. Me acaban de enviar, Rivka, una conexión a un artículo que dice que los últimos judíos de Noruega se están retirando. Noruega está completamente copada con los árabes, los musulmanes, y los judíos se están yendo de Noruega. Vamos a ver lo que queda de Noruega. El Zat Hashem, que veamos pronto la revelación del Mashiach.
Bendiciones de la tierra de Israel.